La transformada de Laplace está relacionada con un método algebraico que vamos a multiplicar lo que nosotros queramos transformar por un término de Euler a la menos st. Entonces, digamos, yo quiero transformar cualquier cosa que esté en el tiempo, ¿sí? Obviamente esos son para tiempos positivos, no funciona para tiempo negativo, solo para tiempos positivos. Cualquier función que esté en el tiempo, lo único que tenemos que hacer es sacarle la integral de 0 a infinito de la función que nosotros queramos transformar y la multiplicamos por Euler a la menos st dt. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuál sería entonces la transformada de una constante? Entonces, la transformada de una constante cualquiera, por ejemplo, vamos a decir 1, o cualquier constante, sea 1, 2, 3, cualquier cosa, vamos a decir, igual, en este caso, un 1, una constante. Entonces, para la transformada de una constante, pues aplicamos la fórmula que acabamos de ver, que decía que era sacarle la integral, para transformar esto en función de la frecuencia, decía que era la integral de 0 a infinito de GDT por la función Euler a la menos S. Entonces, esto va a ser igual a lo mismo y ya reemplazamos GDT, en este caso GDT que es 1. Entonces, ¿cuál es la integral de Euler a la menos ST? La integral de Euler a la menos ST es la misma. Es la misma, pero ¿qué? Pero ahí le falta algo. Sobre S. Sobre menos Sobre S. S. Sobre menos S. Menos. Está acompañando y esto es dt. Aquí es dt. Listo, entonces sería Euler a la menos st sobre menos s, ¿cierto? Y todo esto evaluado entre 0 e infinito. Listo, evaluado entre 0 e infinito. Entonces, primero entonces sería, lo hablamos primero entre infinito, menos 0. Entonces, ¿cuánto es Euler a la menos infinito? Es un número muy pequeño, o sea, tiende a 0, ¿cierto? Entonces vamos a decir que 0. Menos Euler evaluado a la 0. Y Euler evaluado a la 0 si es 1, ¿cierto? Entonces quedaría 1 sobre menos S. O sea, menos con menos da más. Y es lo mismo que decir que esto es igual a 1 sobre S. Listo. Entonces esta sería la respuesta. Entonces, la transformada de Laplace de una constante va a ser 1 sobre S o la constante sobre S, ¿cierto? Listo. Ahora, si G de T es igual a T al cuadrado, ¿qué vendría haciendo? Entonces, exactamente esto, ¿cierto? Y le decimos que reemplazamos que es T. Y T vendría siendo entonces aquí, perdón, G de T vendría siendo aquí en este caso T. Entonces, ¿cómo sería entonces esta parte de aquí? Tocaría entonces, lo normal es hacerlo por partes, ¿cierto? Por lo de una vaca vestida de uniforme, ¿cierto? La que todo el mundo conoce. Pero hay un método mucho más sencillo. ¿Qué pasa si lo hacemos por el método de una vaca vestida de uniforme? Que tendríamos que hacer ese reemplazo 3 veces. Entonces, eso se haría algo demasiado largo, quedaría muy largo. Entonces, hay un método que se llama el método tabular,
Y con el método tabular, esto sale muchísimo más sencillo. Entonces, todas las integrales que son de esta forma, yo las puedo realizar con el método tabular. Entonces, ¿qué consiste el método tabular? El método tabular consiste en derivar una parte, es derivar e integrar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a derivar? Vamos a derivar los dos, tengo dos términos. Vamos a buscar cuál de los dos términos va a tender cuando yo lo derivo, va a tender a cero. El Euler, cuando yo lo derivo, siempre va a tener un Euler y nunca va a tender a cero. Esto nunca se va a tender a cero. Pero el t al cuadrado, si yo lo empiezo a derivar, va a llegar a un momento en que va a llegar a cero. Entonces yo tengo que buscar cuál de los dos términos va a llegar a cero. En este, ¿cuál sería? Pues t al cuadrado. Entonces vamos a empezar aquí con t al cuadrado. Y el integral pues sería el otro, sería el Euler a la menos st. Entonces empezó a derivar hasta que me llegue a cero. Entonces la primera derivada de t al cuadrado es 2t. La segunda derivada entonces vendría siendo 2. Y si lo vuelvo a derivar me da 0. Listo, entonces ya llegué a 0. Ahora, si yo integro Euler a la menos st, quedaría Euler a la menos st sobre menos s, ¿cierto? Ahora, si yo vuelvo a integrar Euler a la menos st, pues esta de menos s es como si fuera una constante, la puedo sacar y me quedaría la misma, pero entonces, vuelvo a bajar otra vez el menos st, el menos s, entonces es menos por menos da más, entonces, y aquí quedaría s al cuadrado, ¿cierto? Y si lo vuelvo a hacer, entonces da la misma cosa, pero entonces vuelve a dar negativo, y aquí ya sería a la 3. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces aquí vamos a mirar en diagonal. Entonces, este con este y este con este. Si yo sigo aquí para abajo, pues esto me va a seguir dando 0 y yo voy a multiplicar. Como yo estoy multiplicando esto en diagonal, este por este por este, 0 por cualquier cosa de aquí para abajo, pues va a dar 0. Entonces yo continúo aquí 0, pues ya no va a dar nada. Entonces, ¿yo qué hago? En diagonal, este por este, este por este. Pero entonces, aquí yo voy a ir intercambiando signos. El primer signo es positivo. La después negativo, después positivo y así sucesivamente. Si tengo más, entonces voy haciendo así. Más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, ¿qué me daría esto? Entonces, me daría igual. Entonces, empiezo. Este por este, con el signo positivo. Entonces, más. T al cuadrado por Euler a menos st sobre menos s. El siguiente sería menos 2t por todo esto. Siguiente, más 2 por... Y vamos a empezar entonces a evaluar cada uno de estos de aquí. Entonces vamos a evaluar esto entre infinito y 0, esto entre infinito y 0 y este entre infinito y 0. Entonces, ¿esto qué me quedaría? Igual. Entonces, el primero evaluado entre infinitos dijimos que Euler a la menos infinito da 0 y Euler a la 0, 0, pero t es 0, entonces cualquier cosa por 0 da 0. Entonces el primer término da 0. Menos. Ahora hablamos este de aquí. Euler a la menos infinito, dijimos que era 0 y esto es t, 0, pues cualquier cosa por 0 da 0. Entonces esto da 0. Más, listo. Entonces el primer término, entonces Euler a la menos infinito da 0. Entonces da 0. Da 0. Menos Euler a la 0 da 1. 1 dividido, bueno, aquí tenemos un 1 por 2, 2, pues tenemos un 2 aquí, dividido menos s
a la 3. A la 3. Y menos con menos da más. Entonces esto me quedaría 2 sobre S a la 3. Entonces este sería el resultado. De la transformada de Laplace de t al cuadrado es igual a 2 sobre S a la 3. Y así sucesivamente con todo lo que ustedes quieran transformar en términos del tiempo, lo quieran transformar a la frecuencia. Entonces, siempre se multiplica por L a la menos ST. Y así obtenemos, sea coseno, sea seno, sea cualquiera. Entonces, mire que por este término de tabulación es mucho más rápido resolver las integrales. Entonces, gracias a Dios, pues no tenemos que hacernos integral cada vez que yo quiero hacer la transformada de Laplace. Ya sabemos que esto ya hay unas tablas, las cuales pues nos muestran las transformadas directas, así como las tablas de las integrales, así como las tablas de las derivadas. Ya existen las tablas y no tenemos que ponernos a hacer pues las reglas, sino que obviamente pues aplicamos. Ya sabemos de dónde salen, cómo funcionan, por qué salen, y lo único que tenemos que hacer es aplicar las tablas. Entonces aquí pues ya tenemos algunas tablitas ya hechas. Y lo único que tenemos que hacer es aplicarlas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la del escalón unitario. ¿Qué es el escalón unitario? Y un escalón unitario, yo aquí tengo un 1. Y lo que pasa es cuando yo enciendo, cuando yo le doy un pulso, esto se me vuelve un 1 en el tiempo. Entonces esto es un escalón unitario. Yo le doy un pulso y se queda en un 1. Eso es un escalón unitario. Entonces aquí tenemos que la transformada de un escalón unitario va a ser 1 sobre S. ¿Sí? Muy parecido a lo que teníamos aquí. Que es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy un 1, o sea, es una constante de un 1. ¿Sí? Y es lo mismo que hicimos aquí. O sea, que GT es un 1, o sea, que esto es un 1, entonces la transformada es 1 sobre S. ¿Sí? 1 sobre S. Ahora, si tenemos una constante que esté multiplicando ese escalón unitario, sea 2, sea 3, sea 4, sea 5, pues sería la constante sobre multiplicado 1 sobre S. Ahora, la transformada de Laplace de A a la T. De la A a la T vendría siendo una constante A por 1 sobre S cuadrado. La de T a la N, que es más o menos lo que hicimos ahorita, que es T al cuadrado. Entonces, ¿qué vendría siendo? La constante, una constante A, por N factorial sobre S a la N más 1. Entonces, comprobemos. Dijimos que usamos el de T al cuadrado. Y nos quedaría 2 sobre S a la 3. Eso fue lo que nos dio. 2 sobre S a la 3. Y así sucesivamente ya puedo aplicar las tablas. Entonces con estas tablitas, vamos a hacer unos ejercicios. Entonces el primer ejercicio dice, pues vamos a aplicar la tabla. Listo, entonces vamos a mirar la tabla. Entonces tenemos, ¿cuál sería? Tenemos un T a la N, entonces aquí sería, aplicamos esta regla de acá. Vamos a aplicar. Entonces dice que es A. ¿Qué vendría siendo A? 4/3 vendría siendo A. Y aplicamos. Entonces dice n factorial. N factorial es lo que está elevado la t. O sea, n factorial vendría siendo 2. Y lo dividimos entre s a la n más 1. O sea, 2 más 1, 3. O sea, la respuesta vendría siendo 8/3 de s a la 3. El otro dice t cuadrado más 3t más 2. Entonces, la transformada de Laplace de todo esto es la transformada de Laplace de cada una de ellas, de las sumas. Entonces, vendría siendo la de t cuadrado, antes dijimos que era de t cuadrado, venía siendo 2s al cubo más
La transformada de 3t, entonces es la constante y 1 sobre s cuadrado. Y la de una constante vendría siendo la constante sobre s. Exacto. Ahora esta, entonces, va a ser igual aquí. Entonces, vamos a mirar qué se parece. Entonces tenemos la de Euler. Entonces mira que acá está Euler más menos AT. Esto significa que es el signo contrario. O sea, si es Euler a la más AT, aquí es menos. Y si es Euler a la menos, aquí es más. ¿Sí? Es el signo contrario. El signo contrario de lo que yo tenga aquí en el Euler. El signo contrario. Entonces, de Euler a la 4, entonces, bueno, entonces aquí hay algo parecido que es 1 sobre Euler. No, no hay nada parecido a 1 sobre Euler, ¿cierto? No hay ninguna transformada directa a esto. Es que podemos hacer ahí. Entonces quedaría Euler 4 por Euler. Entonces ahora sí, vamos a la tabla y miramos. Entonces sería una constante, la constante es 4. Por la transformada, entonces dice que es 1 dividido S con el signo contrario, o sea, más, y A, que es lo que me está acompañando la T, que sería 2. A 4 sobre S más 2. Ahora, de la transformada de coseno. Entonces vamos aquí a coseno. Entonces miramos, es esta de aquí. Entonces miramos. Coseno de WT. Entonces vamos a mirar. Entonces dice que es A, que es 7, por S sobre S cuadrado, más W cuadrado. Entonces aquí, W es lo que está acompañando a la T, 6, o sea, 36. Vamos con el siguiente, que es 3 seno de 9t. Entonces el seno dice que es muy parecido al coseno. La única diferencia es que arriba no va S, sino que va el W. 3 por, 3 es A, ¿cierto? Por, en este caso vendría siendo W, y W vendría siendo 9, dividido S al cuadrado, más W cuadrado, que sería 9 al cuadrado. Vendría siendo, entonces 9 por 3, 7, dividido, más 81.